Hola, buenas. Pues bueno, vamos a ponernos con el último punto de sociales, ¿vale? Que vamos de nuevo a recordar los puntos que ya hemos visto. Y es que nos encontramos en la Edad Media y estamos viendo cómo era el Andaluz, cómo era nuestra península ibérica durante la Edad Media. Sabemos que con el final del Imperio Romano, que estaba dentro de la península, los que llegaron a España o a la península ibérica fueron los germanos. Estos germanos, el pueblo se llamaba los visigodos y fueron conquistados pues, por los musulmanes en la batalla de Guadalete. ¿Quiénes eran los musulmanes? Pues un ejército que vino del norte de África, es decir, de la zona de Marruecos y tal. Estuvimos viendo un poquito de cómo era la historia de Al-Ándalus, que primero era un emirato, pasó a convertirse en el califato de Córdoba, después había reinos de Taifa, que eran como pequeñas provincias, y por último, lo último que quedó del imperio musulmán fue el reino nazarí de Granada. ¿Cómo era la vida en Al-Ándalus? Pues estuvimos viendo que la religión principal pues, era el Islam, cuyo eh, mayor predicador era Mahoma y ellos decían que su dios era Alá. Y existían las mezquitas, que era como nuestra iglesia, y lo que se daba era pues el Corán, que es la Biblia para nosotros. La sociedad era diversa, es decir, que había diversos tipos de personas. Encontramos los musulmanes, luego encontramos los muladíes, que eran los cristianos que se habían convertido al Islam, los mozárabes, que eran los que seguían siendo cristianos, y los judíos. Se dedicaban a la agricultura y compraban en los zocos o en los mercados. El siguiente punto que vimos fue el legado de Al-Ándalus, que es decir, todo lo que nos dejó la cultura musulmana. Estuvimos viendo que nos dejó pues, palabras, los números y muchos materiales y objetos. Lo que más destaca de esta herencia era la arquitectura y su rico patrimonio histórico. La arquitectura, ¿cómo lo hacían? Con materiales que eran madera y yeso, arcos, ¿vale? Los arcos son muy característicos del arte musulmán y la decoración, que eran con formas vegetales y con textos en árabe. Luego un rico patrimonio artístico, pues nos dejaron grandes edificaciones como por ejemplo la Alhambra, que es increíble con toda la de años que tiene y mirad lo preciosa que es. La Giralda de Sevilla, el Palacio de la Aljafería de Zaragoza y la Mezquita de Córdoba. Estuvimos viendo también que cómo se formaron los reinos cristianos, es decir, cómo volvió la reconquista de conseguir otra vez la península ibérica por medio de los cristianos. Y estuvimos viendo cómo fueron los avances, cómo se hizo la repoblación y cómo se estableció la nueva sociedad, con la pirámide y los diferentes estamentos. De más abajo estaban los trabajadores y los siervos, y estaba el clero, que era la iglesia, los obispos, los sacerdotes, los monjes y las monjas, y arriba estaban la nobleza, que eran los caballeros y las damas, que estos vivían en los castillos. Y por último, vamos a ver cómo era la vida en esos reinos cristianos. En los reinos cristianos teníamos dos distintas modalidades de vida. Era la vida en la ciudad, ¿vale? Aquí en los castillos, es decir, dentro del castillo amurallado, y la vida en el campo, los que estaban fuera. Bueno, la vida en el campo, vamos a ver aquí. En la Edad Media, la inmensa mayoría de la población eran campesinos, ¿vale? Es decir, la mayoría eran campesinos. Se dedicaban a cuidar la tierra y los animales. ¿Cómo era la familia campesina? Pues estaba formada de tres generaciones. Suelen ser los padres, perdón, los padres y los hijos. El padre era el cabeza de la familia y era el que mandaba en toda la familia. Los matrimonios solían tener muchos hijos porque estos eran los que ayudaban en el campo y a que esa familia fuese a mejor y tuviera mejores prestaciones. Convivían todos en una sola casa, es decir, vivían todos en una casa y además de una habitación, dormían todos juntos. ¿Cuáles eran sus labores? Pues cuando comenzaba, cuando salía el sol y terminaba cuando se ocultaba, porque para trabajar en el campo, como te hace falta luz en aquellos tiempos, pues la luz artificial, pues, por ejemplo las lámparas, era muy difícil, es decir, no existía, pues era aprovechando los recursos naturales, es decir, el sol. ¿Cómo se alimentaban?
se alimentaban con lo que cultivaban en sus huertos, que solía ser trigo, centeno, avena, verduras, legumbres, garbanzos, guisantes, etcétera. Los campesinos que tenían más dinero, pues, a lo mejor tenían un cerdo, una vaca y alguna gallina, pues por lo tanto podrían comer o jamón o huevos, etcétera. Los días festivos los pasamos. ¿Y los juegos a qué se dedicaban? Pues tenían diversiones y los días festivos llegaban a la aldea cómicos y juglares que hacían pues representaciones, quiero decir, teatrillos, tocaban música y demás. Y una de las diversiones favoritas eran los trovadores, que recorrían los caminos contando historias en verso, es decir, personas que se dedicaban a contar historias o leyendas. ¿Cómo iban vestidas? Pues con ropas de lana que se las solían tejer ellos, ¿vale? Una vez visto esto, vemos que la mayoría de los campesinos, como hemos dicho, trabajaban las tierras de quién, de un noble, es decir, los nobles que vivían en los castillos tenían tierras fuera y los campesinos eran por los que se dedicaban a trabajar, a trabajarlas. Con esos trabajos, ¿qué es lo que hacían? Pagaban los impuestos al rey, a la iglesia y al proletariado de las tierras, es decir, al dueño de la tierra, porque el dueño de la tierra le cobraba dinero como un alquiler de que ellos la podían trabajar y tú me pagabas a mí por tú estar trabajando esa tierra. Y con lo poco que le sobraba, pues le daba para vivir toda la familia. ¿Dónde vivían? En pequeñas aldeas formadas por pocas viviendas, ¿ves? Una aldea sería una pieza así, que a lo mejor tiene 6 o 7 casitas de campesinos. Las casas eran sencillas y pequeñas, construidas de barro, madera y paja, ¿vale? Vemos aquí las maderas, el barro para las paredes y la paja, sobre todo para el techo. En su interior, pues había espacio, pues tanto para la familia como para meter los animales. Y las familias se alimentaban, pues como hemos comentado, de sus cultivos y se vestían con la ropa que tejían. Es decir, ellos eran los que hacían su propia ropa. Su nivel de vida era muy bajo, ya que comían muy mal y no tenían medicamentos, por lo tanto, se morían muy, muy, muy pronto, ¿vale? Nos dice que las personas que superaban los 40 años ya eran consideradas ancianas. Nosotros tenemos la esperanza de vida, que como sabéis es el tiempo más o menos que suelen durar las personas, que está sobre unos 70-75 años. Y ellos, si llegaban a los 40 ya, eran unos privilegiados, ¿vale? Es decir, la vida en el campo era muy, 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 pero que muy dura. Es decir, los campesinos la pasaban muy mal. Ahora vamos a ver cómo era esa vida en la ciudad. Aunque la mayoría de las personas vivían en el campo, ¿vale? Casi todos, como hemos dicho antes, eran campesinos. Había otras personas que vivían dentro de la ciudad. Y a partir del siglo XII, gracias al auge del comercio, ¿qué pasó? Que las ciudades fueron creciendo. El auge del comercio quiere decir que empezaron a venderse más cosas. Estas ciudades estaban rodeadas de murallas. ¿Vemos aquí, Ela? ¿Vemos la muralla aquí? Y si me voy a esta ciudad, ¿veis la muralla? ¿Para qué? Para protegerlas de los ataques. Vale. Se organizaban en barrios o burgos, ¿vale? Es decir, los distintos barrios de las distintas ciudades, por ejemplo, esto podría ser un barrio, este podría ser otro, allí al final de la catedral podría ser otro, se llamaban barrios o burgos, y sus habitantes se llamaban burgueses, ¿vale? Es decir, gentilicio, lo estuvimos viendo ya en lengua, de burgo, es decir, de vivir en un burgo, tú eres un burgués o burgués. Y estaban gobernadas por un ayuntamiento, ¿lo veis aquí? El B, este es el ayuntamiento. La mayoría de las casas eran sencillas, ¿vale? Si vemos, tienen un aspecto un poco más mejor elaboradas, serían de piedra y tal, que las de los campesinos, pero eran muy parecidas, ¿las veis? Y también pues, había palacios que eran pues, donde vivían las personas más ricas. El edificio más destacado era la catedral, ¿vale? Si miro aquí a Le, que es donde vivía el obispo, donde vivirían los más curas y sacerdotes y tal. Pero algunas ciudades también poseían incluso una universidad, donde habitantes de otras ciudades venían a estudiar. Además, había numerosos talleres y los artesanos que tenían el mismo oficio se agrupaban en gremios, ¿vale? Bueno, esto es la C del mercado y por aquí pues estarían los artesanos. Quiere decir los artesanos que hacían su trabajo a mano.
y se agrupaban en gremios. ¿Qué es un gremio? Un gremio es una persona que trabaja en el mismo trabajo que otra. Por ejemplo, yo, el maestro Fermín, el maestro José, la señora María, somos del gremio de los maestros. Si tenéis a personas que conocéis que trabajan en el campo, pues son del gremio de la agricultura, ¿vale? Es decir, las personas que realizan el mismo trabajo se consideran gremios. Y estos pues se iban concentrando en los mismos barrios. Los comerciantes y los campesinos acudían al mercado, ¿vale? Aquí, que se celebraba en la ciudad para vender sus productos, o para vender o para comprar. Aquí en la Edad Media se utilizaba mucho el trueque. ¿Qué quiere decir el trueque? Intercambiar las cosas. Yo te doy 4 huevos y tú me das 2 lechugas, ¿vale? Pues una vez visto esto, hago el 1, hago el 2, hago el 3 y hago el 4. Y me dice, ¿cómo era la vida de los campesinos en el cuarto? ¿Vale? Le explico un poquito. ¿Por qué pone aquí valores? Porque aquí quiere decir que expresáis todo lo que vosotros tenéis dentro. ¿Os parece que era dura? ¿Por qué? Esto no se soluciona en 2 líneas, lo vuelvo a decir. Hay muchísimas cosas que explicar y dar mi opinión sobre cómo era la vida de los campesinos. Y cómo la podía haber cambiado yo, y cómo la mejoraría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues venga, nos ponemos, nos ponemos manos a la obra. Nos ponemos manos a la obra y venga, que esto es cortito y sencillito. Venga, hasta luego.